Hola. Afirmo con permiso que la psicología es lenguaje. Es la ciencia del lenguaje. Es más, me atrevo a afirmar también con permiso que todo es lenguaje. Por eso la psicología, que sería, ¿no?, supuestamente la ciencia que estudia el comportamiento humano y cómo somos los humanos, pues si los humanos somos lenguaje, la psicología es una ciencia del lenguaje, ¿vale? Ojo, no soy reduccionista, ¿eh? Cuando estoy hablando del lenguaje estoy hablando en general del lenguaje, de muchos tipos de lenguaje simbólico, no solo del lenguaje escrito o del lenguaje hablado. Hay una cosa que a mí me iba rondando, y es que yo no sé bien qué es la psicología, como queda demostrado en mis vídeos y en mis escritos. Tampoco creo que haya mucha gente que lo sepa, pero una manera quizá de averiguar más o menos, ¿no?, o de intuir, si queremos, más o menos lo que puede ser la psicología, pues es comparar al ser humano con otros seres vivos, o bueno, todos los seres están vivos, ¿no?, y ver qué hay de diferente, ¿no? Y una de las cosas muy diferentes que tenemos con el resto de seres que habitan en este planeta, pues es precisamente el lenguaje simbólico, es decir, la capacidad que tenemos de explicar una cosa en función de otra que no sabemos si es real, de otra cosa que no está presente. Este tipo de metáforas, de lenguaje metafórico, al final todo lenguaje es metafórico, ¿no? Claro, hay tipos de lenguaje que parece que son más fácilmente entendibles, como el lenguaje hablado y escrito, como he comentado, donde pues con determinadas frases, palabras, creamos conceptos, como decía el otro día, y a través de estos conceptos llegamos a acuerdos y nos entendemos más o menos, ¿no? Otro tipo de lenguajes a lo mejor es más complicado, son más complicados de entender, aun siendo también lenguajes simbólicos, como dicen algunos psicólogos bastante reconocidos, como el propio Kenneth Gergen, pues vivimos en mundos de significados, y compartimos estos significados. Construyendo estos significados compartimos la realidad, un cierto orden de la realidad, de lo natural, si queremos así, y también de lo social, ¿no? Pero no todos los lenguajes simbólicos son tan claros, aunque también tienen muchísimos actos fallidos, ¿no? El lenguaje escrito, el lenguaje hablado, no siempre lo entendemos todo al 100%, pero hay otro tipo de lenguajes, por ejemplo, pues el lenguaje, no sé, del arte, si me permites. ¿Qué es esto, no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es una máscara, según tengo entendido, que se utiliza en las fiestas tradicionales de Barranquilla, en Colombia. Yo la compré pues porque me hizo gracia, me gustó, me llamaron mucho la atención los colores y pensé que quedaría muy bonito en mi despacho. Y bueno, pues le di una interpretación, un sentido, un significado estético. Pero posiblemente para los pobladores de aquella zona pues tenga otro significado que en este momento desconozco, ya lo buscaré por internet. En fin, el lenguaje del arte pues tiene unos significados, pero que son muy variables. El lenguaje del arte, de la danza, de la música, de la poesía. Sin embargo, el lenguaje escrito y el lenguaje hablado parece que nos permite más fácilmente llegar a determinados acuerdos. Insisto, no al 100%. Hay muchísimos actos de habla fallidos, como decía el filósofo del lenguaje John Austin hace unos 70, 80 años. Y desde luego yo tampoco soy el primero que está diciendo esto que estoy diciendo, de que todo es lenguaje. Ya el filósofo Ludwig Wittgenstein hablaba de la famosa frase de los límites del lenguaje, o los límites de mis palabras son los límites de mi mundo. Sobre este tema he estado hablando también con otros psicólogos, como el propio Kenneth Gergen, de nuevo, y bueno, y con muchos colegas hablamos constantemente de estas cosas. Dejo un poco la idea ahí, ¿no? Ya sé que es controvertida, de que todo es lenguaje, de que la psicología, si es una ciencia, sería una ciencia del lenguaje, de los símbolos, no de la gramática o tal, que también podría ser interesante, ¿no?
aprender un poco de esto. Sería una ciencia semiótica, de análisis de los significados del lenguaje simbólico, de todos los lenguajes simbólicos. Probablemente habrá bastante gente que no esté de acuerdo con esto, y yo te pregunto, si no estás de acuerdo con esto, si me dices, no, hay más cosas además del lenguaje, ¿no? Hay algo más allá del lenguaje simbólico, de cualquier tipo de lenguaje simbólico, incluyendo, insisto, la música, la danza, etcétera, etcétera. Y la pregunta que te hago es, ¿y cómo me lo dices? ¿Cómo me explicas lo que hay más allá del lenguaje simbólico? Seguimos.